Buenas tardes, hermanos. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia. Sin antes darle unos anuncios, vamos a seguir orando. Seguimos clamando a Dios por milagros. Seguimos clamando a Dios por nuestra nación. Que la poderosa mano de nuestro Padre Celestial sea protegiendo la iglesia, protegiendo nuestra ciudad, y que cada uno de nosotros pueda establecer algún tipo de dominio espiritual en sus hogares, en su colonia, ahí donde quiera que usted esté. Siga orando, siga clamando, porque las oraciones tendrán algún efecto sin duda en nuestras vidas. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan, capítulo 3. También le seguimos invitando a que si alguien desea mandar sus ofrendas, sus diezmos, alguna aportación, bueno, en las páginas están la cuenta de banco. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan, capítulo 3. La mayoría de nosotros, hermanos, hemos ignorado o ignorábamos antes los planes de Dios respecto a la humanidad o respecto a este mundo. Estaba escuchando una persona que le decía a su compañera: ¿por qué existirá el diablo? Y esta persona le decía: bueno, el diablo existe porque necesita haber un equilibrio. Y gente piensa, hermanos, que la maldad del mundo era plan de Dios. Mucha gente piensa que toda esta maldad es parte de nuestro Señor, que lo que está sucediendo con el hombre tiene que ver con Dios. Pero déjeme decirle, la palabra de Dios dice en Eclesiastés capítulo 7, verso 29. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces lo que vemos aquí en la palabra de Dios es de que Dios nos hizo derechos, nos hizo rectos, nos hizo perfectos, pero el ser humano se ha buscado sus propios males. El ser humano, dice la palabra de Dios, ha buscado muchas perversiones. Se ha ido degradando esa fe, se ha ido degradando esa santidad, se ha ido degradando esa pureza, y se ha entrado en todo tipo de perversidad. Ahora, el hombre renunció a la obediencia, el hombre renunció a lo que Dios le recomendó, a lo que Dios le dijo desde un principio. Pero, y todo esto, hermanos, tuvo consecuencias. El mundo se llenó de maldad, ha recibido juicios, ha recibido condenación, incluso de parte del enemigo, y ha recibido muchas consecuencias estas generaciones, y desde las primeras hasta las últimas. Pero hay una buena noticia en esta tarde. Y esa buena noticia es de que Dios ha pagado el precio por todos nuestros pecados, por toda la maldad de la tierra ha pagado el precio. Lo único que tú y yo necesitamos es venir a nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, para que podamos ser redimidos por ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. La palabra de Dios nos habla en el libro de Juan, capítulo 3, verso 16. Es un texto muy conocido, vamos a leerlo, es algo poderoso. Dice en el verso 16 de Juan capítulo 3: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra. Yo te ruego seas tú bendiciendo la obra de tus manos. Bendice a cada persona que está escuchando esta predicación, Señor. Yo te ruego toques su corazón, Señor, y también, oh Señor, obres a favor de esa persona conforme a los deseos de su corazón, conforme a tu voluntad, Señor. Te damos gracias, amado Padre, también por la salud y por todas tus bendiciones, por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias. Amén. Este mensaje se llama consumado es. Consumado es. Vamos a hablar un momento por un dominio perdido. Así se llama el primer punto, un dominio perdido. Durante mucho tiempo, hermanos, nuestra nación ha experimentado todo tipo de saqueo, principalmente por la política que ha estado saqueando, ha estado vendiendo, y llama la atención o da curiosidad cuando tú te das cuenta que de repente están hablando respecto a alguna compañía o respecto a alguna carretera o algo de México, y de repente te encuentras con que esa parte ya no le pertenece al país, o que esos ferrocarriles no son mexicanos, sino que le pertenecen a transnacionales. Y muchas cosas, hermanos, casi todo el poder adquisitivo se ha entregado a transnacionales. Ahora, ¿por qué le digo esto?
porque nuestra nación, hermanos, la han estado saqueando y ha perdido muchos derechos sobre muchas cosas que están aquí en nuestra nación. ¿Por qué le digo esto en esta tarde? Porque la vida espiritual ha sido similar a lo que ha estado sucediendo en nuestra nación. Al ser humano se le dieron derechos, al ser humano se le dio un dominio, al ser humano se le dio algo que hacer, pero él ha perdido ese dominio, él ha entregado esos derechos. Nada más y nada menos que se los ha entregado al enemigo. Usted puede leer la palabra de Dios y puede darse cuenta que dice la Escritura que cuando Dios hizo al hombre, Dios le dio el dominio sobre todo lo que había aquí en la tierra. Dios comienza a decirle, vas a poner por nombre a los animales, vas a enseñorearte de todo lo que está aquí en la tierra. Después Dios le da una mujer al hombre y ellos comienzan por así decirle, a gobernar aquí en la tierra. Son los señores de aquí de la tierra, son los dueños, son los que están teniendo todo a cargo. Y ese derecho, hermanos, era exclusivamente de ellos. Pero alguien vino a interrumpir ese derecho. Y ese derecho se le fue dado a alguien más. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque el hombre entregó lo que Dios le había dado. Cuando usted lee la palabra de Dios en el libro de Lucas, en el capítulo 4, usted encuentra las tentaciones o la tentación de Jesús. Cuando el maligno lo está tentando, una de esas tentaciones era acerca de las piedras y el pan. Otra de esas tentaciones era de aventarse del pináculo del templo. Otra de esas tentaciones era que le estaba entregando todos los reinos de la tierra. Y fíjese lo que dijo en Lucas capítulo 4, verso 6. Esto fue lo que dijo el enemigo. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Ahora vemos al maligno diciendo que es de él la autoridad. Dice, a mí ha sido dada. Él está ofreciendo la potestad, él está ofreciendo la autoridad y la gloria de la tierra. Dice el enemigo, porque a mí se me ha sido entregada. ¿Quién se la entregó? ¿Quién se la dio? ¿Quién se la dio? Se la dio el hombre, se la dio al ser humano. La autoridad que el ser humano tenía en el mundo la cedió al maligno por no obedecer a Dios. ¿Sabe por qué muchos hombres espiritualmente no pueden tomar dominio en muchas áreas de su vida? Porque están desobedeciendo a Dios. Y cuando el ser humano está desobedeciendo a Dios, está haciendo lo mismo que hizo nuestro padre Adán, desobedeciendo a Dios. Y de esa manera nosotros comenzamos a perder autoridad. La mayoría de los hombres que no tienen autoridad en sus hogares, que no tienen autoridad en su familia, la mayoría de los hombres que no tienen autoridad en ningún lado tiene que ver por cómo se comportan delante de Dios, porque no ven a Dios como un Dios poderoso, porque no ven a un Dios que se le merece respeto, a un Dios que se le merece obediencia. Por eso es que muchas personas no tienen ningún tipo de autoridad, por la desobediencia a nuestro Padre Celestial. Así es que el hombre le entrega esos derechos al enemigo. El hombre le entrega incluso al enemigo la oportunidad de afectarlo casi en todas las áreas. Y eso se ha ido extendiendo desde aquel tiempo hasta ahora, y por eso usted puede ver un mundo lleno de todo tipo de perversidad, de todo tipo de maldad, un mundo lleno de toda injusticia, de tanto dolor. Y aunque mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué está sucediendo todo esto? Incluyendo a los ateos, una de sus preguntas es, ¿por qué sucede esto? No que hay Dios, y lo que ellos no entienden es que el ser humano ha sido irreverente, que el ser humano ha sido desobediente, que el ser humano ha desechado la bendición de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que muchas veces la gente no alcanza a entender. Adán desobedeció, y cuando nosotros desobedecemos a Dios estamos perdiendo algo que Dios nos ha dado. Así es que el pecado, hermanos, dice la Escritura, entró al mundo por un hombre. Romanos capítulo 5, en el verso 12 dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así pasa a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Por el pecado de un hombre, dice la Escritura, vino la muerte. Y de eso es a todos, dice la Escritura, porque todos hemos pecado. Así es que el hombre dio ese derecho, se dio ese derecho al enemigo, se sentía dueño de la humanidad y el enemigo, hermanos, ha abusado tanto de la humanidad, tanto de ese derecho que nosotros muchas veces le cedimos. Ahora alguien pudiera preguntarse, bueno, eso ya pasó, eso ya sucedió, ya, ¿qué es la solución? ¿Cuál es la solución? La solución, hermanos, la dio nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que estamos leyendo en nuestro texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la solución para todo ese problema que fue causado por nosotros los hombres, por la humanidad. Ahora, cuando hablo de hombres, no hablo solamente del sexo masculino, estamos hablando del ser humano. Para que no por ahí alguna hermana esté diciendo amén, amén, bola de pecadores. No, es en general. Así es que algo que nos ayuda, alguien que nos ayuda, nadie, hermanos, en esta tierra nos puede ayudar como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, comprándonos. Porque Él fue el que pagó el precio por cada uno de nosotros. Y voy a concentrar un momento hablándole acerca de que Jesús pagó por nosotros. Ahora, ¿por qué pagó por nosotros? ¿Por qué sucedió este tipo de salvación? Bueno, dice la Escritura que por amor hizo esto. Dios por amor envió a su Hijo a morir por usted y por mí. Dios en su infinito amor mandó a su Hijo a morir por el borracho, por el fornicario, por el homicida y por todo tipo de pecador. Y alguien pudiera decir, ya ven cómo Jesús también murió por nosotros. Efectivamente, murió por toda la humanidad, pero con el sentido, con el fin de que cada uno de nosotros se asemeje a Cristo. Así es que cuando Dios viene por cada pecador, no viene para que cada pecador siga de la misma manera, sino para que nosotros podamos ser redarguidos. Y dice la palabra de Dios, hay arrepentimiento en nosotros. La palabra arrepentimiento es la palabra metanoia, que tiene que ver con cambio de mente. Así es que cuando una persona se arrepiente, cuando una persona está arrepentida, lo que hace es cambiar de dirección. Si lo que estaba haciendo esa persona era a lo mejor robar, y esa persona dice me arrepiento, significa que él ha cambiado de dirección, ya no está robando más. Porque hay personas que pecan y se arrepienten y no salen del mismo hoyo. Y no tanto, hermanos, porque a lo mejor alguien pudiera decir es que está adorando y no sucede nada. No, mucha gente está ahí porque le agrada y no quieren soltar el pecado. Ahora nuestro texto habla de que Dios, hermanos, hizo este sacrificio por amor. Ahora ese sacrificio en la cruz nos da salvación. Lo que se descompuso, el daño que nosotros causamos, el Señor lo soluciona en esa situación. Vamos a ir al libro de Colosenses. Lo que nos dice la palabra de Dios ahí en el libro de Colosenses nos va a ayudar en esta hora. Y es que necesitamos cada uno de nosotros, hermanos, entender lo que dice la palabra de Dios, entender lo que el Señor está tratando de que cada uno de nosotros lleve a cabo en su vida espiritual, en su vida cristiana. Colosenses capítulo 2, del verso 13 al 15, dice la Escritura: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, dice la palabra de Dios. Así es que Él está trayendo la solución. Él está trayendo, lo que Él está trayendo es el pago por cada uno de nosotros. Verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, porque nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Así es que cada uno de nosotros, cuando recuerde la cruz, esto es lo que sucedió en la cruz. Anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola, dice la palabra de Dios, en esa cruz.
Eso es lo que debemos de estar celebrando en la Semana Santa. Eso es lo que debemos de estar celebrando hoy, el día de resurrección. El día, hermanos, en el que nuestro Señor Jesucristo tuvo victoria contra toda potestad. Cuando el Señor está yendo a la cruz, Él está recuperando el dominio que nosotros habíamos perdido. Cuando el Señor está teniendo victoria contra la muerte, victoria contra el infierno, victoria con el mismísimo enemigo, Él está recuperando el dominio que el diablo nos había quitado, que el ser humano le había entregado al enemigo. Dice en el verso 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Eso es algo que cada uno de nosotros debemos de aplaudir y gozarnos en ello, porque el diablo ha sido derrotado, está fracasado, él no puede más triunfar contra ninguno de nosotros, al menos que alguien se lo permita. Triunfando sobre ellos en la cruz, dice la Biblia. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue, dice la Escritura. Entonces, lo que está hablando la palabra de Dios, hermanos, es que en esa cruz, usted y yo, o por medio del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, usted y yo podemos ser salvos en la gracia de nuestro Padre Celestial. Y esto es algo, hermanos, tremendamente maravilloso. En el libro de Hebreos capítulo 2, en el verso 14 y 15, dice la palabra de Dios: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esto me recuerda algo. Esto me recuerda cuando David, el rey David, cuando era jovencito, dice la palabra de Dios que él venció a Goliat. Lo primero que hizo fue dejarle la piedra incrustada en la frente. Cayó, no murió, dice la Escritura, porque dice que fue y lo mató. ¿Cuándo lo mató? Cuando le cortó la cabeza. ¿Pero con qué espada le cortó la cabeza? Si usted lo recuerda, fue con la espada del mismo Goliat. David, no teniendo espada, dice la Escritura, con esa misma espada que llevaba Goliat, con esa misma espada le cortaron la cabeza. Ahora, antes de esto, Goliat tenía a toda Israel detenida, a todo Israel lo tenía atemorizado, a todo Israel lo tenía muriéndose de miedo. ¿Por qué le digo eso ahora? Porque cuando usted lee estos versículos, está hablando de algo similar, y es que el suceso de David es un prototipo de lo que está hablando la Escritura, de lo que sucedió en la cruz del Calvario cuando nuestro Señor tuvo la victoria. Por eso dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Lo que está diciendo la Escritura es que el diablo tenía el control de la muerte. Pero dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo agarró la misma muerte y con la misma muerte le dio al diablo, lo venció. Eso es lo que dice la Escritura, que Él tenía el imperio de la muerte. Dice para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte. Esto es al diablo. Dice el verso 15: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Goliat tenía detenida a toda la gente. Déjeme decirle, cuando nosotros no hemos recibido a Cristo Jesús en nuestra vida, nosotros no tenemos dominio sobre nada. No hay dominio en nuestras vidas, no hay autoridad en nuestras vidas. Y es en ese momento donde el diablo nos tenía atemorizados,
nos tenía espantados. Ay, que la enfermedad, ay, que la economía, ay, que esto, que aquello, y estábamos muriendo de temor, que me dijeron que estaba baja el azúcar, que la presión estaba baja, y la gente, hermanos, sin Cristo, por cualquier cosa puede morir de temor, cualquier cosa puede estar sucediendo, lo que dice la Escritura. Así es que cuando una persona, hermanos, está sin Cristo, el temor en su vida cada día lo verá más fuerte, y esa persona estará dándole un servicio al enemigo. Es por eso, hermanos, que solo en Cristo Jesús hay salvación, porque solamente Él fue el que dio su vida por cada uno de nosotros. Mucha gente, hermanos, en estos tiempos se está dejando llevar por el maligno, se dejando engañar. ¿Sabe? Solamente en Cristo Jesús hay salvación. No hay salvación ni en Buda, no hay salvación ni en Chonita de la esquina, no hay salvación que en Mari de no sé dónde, no hay salvación en nadie más que no sea en Cristo Jesús. Ahora, por eso, hermanos, por eso el maligno está trayendo tanta mentira. Lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 12, este es el apóstol Pedro, y fíjese las palabras que dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La única salvación, y esto es algo que lo debe de entender toda la humanidad, lo debe de entender todo ser humano: solo en Cristo hay salvación, no hay salvación fuera de Él. ¿Sabe? Tanto interés tiene el maligno en que haya muchos dioses. ¿Sabe por qué Dios aborrece la idolatría? Porque la idolatría ciega a la gente, y la idolatría le niega a la gente la salvación. ¿Sabe cuánta gente muere clamando a un Judas? ¿Sabe cuánta gente muere clamando a un personaje que vivió aquí en la tierra y se murió? ¿Sabe? Incluso hay una religión de un hombre que está teniendo muchos problemas y está detenido, y ese hombre dijo que él era el apóstol de Jesucristo y que solamente por medio de él la gente podía ir al cielo. Eso es más diabólico que otra cosa, porque el único medio para llegar al Padre, dice la palabra de Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Así es que el diablo está interesado en crear todo tipo de deidad. Y por eso usted ve mucha gente: mira, adora esto, dicen que es milagroso, pon esto en tu ventana, pon esto en tu puerta, ponle florecitas, hazle esto, hazle aquello, porque esto te va a ayudar. Eso es una vil mentira del diablo. El único que te puede ayudar es Jesucristo, aquel que derramó su sangre por ti y por mí. Él fue el que pagó el precio de nuestras vidas, Él fue el que pagó por nuestros pecados. No lo hizo nadie más. Porque mucha gente, hermanos, está enfocada en adorar todo tipo de cosas allá afuera, y a su Padre Celestial, a su Señor Jesucristo, aquel que derramó su sangre por cada uno de nosotros, está olvidado. Así es que no dejemos que el maligno nos engañe. Él tiene un plan bien definido. Él no juega a ser diablo. Él es diablo, y él sabe una de que sus estrategias, o una de ellas, es que nosotros creamos en todo tipo de deidad para que menospreciemos al Todopoderoso. Dios nos libre. Ahora, cuando nosotros vemos, estamos en Semana Santa, y cuando nosotros vemos una cruz, dice la palabra de Dios que para aquellos que han sido salvos, la cruz es un mensaje de salvación, pero para aquellos que están mal, la cruz es para perdición. Mas sin en cambio, cada vez, hermanos, que veo una cruz y con un ser humano encima, una de las cosas que yo digo: eso es mentira. Eso es mentira, porque mi Jesús no se quedó en una cruz. Hay cuadros donde pintan a Jesús en una cruz, y qué raro que en esa cruz aparezca una imagen de un joven italiano, cuando nuestro Señor Jesucristo no era italiano, y a lo mejor eso no importa.
Lo importante es que cuando nosotros veamos una cruz, recordemos el sacrificio que hizo nuestro Señor en esa cruz. Otra de las cosas también es que cuando nosotros vemos una tumba, no estemos viendo en esa tumba a Jesús, porque hay unas cosas en la actualidad que se están moviendo, que no, que ya fue enterrado, que no sé qué, y que no, eso no nos importa. Lo único que nos ilustra una tumba es que Jesucristo no se quedó en ella, que Jesucristo resucitó. Cuando alguien nos ponga un pesebre con un niño, nosotros decimos, eso es falso. Porque nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre con poder y gloria. Él es victorioso. Él no está en una cruz, Él no está en una tumba, Él no está en un pesebre, Él está en el cielo con poder y gloria. Y esto es algo, hermanos, que el maligno quiere quitar de nuestro corazón, quitar de nuestra mente, para que cada uno de nosotros pueda menospreciar el poder de la salvación, el poder de esa salvación que nos da a cada una de las personas que vienen ante Él. Quiero hablarle por último acerca de consumado es. Esa fue una de las últimas palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo en esa cruz. Cuando Él estaba en esa cruz, Él dice, consumado es. Porque en ese momento Él estaba teniendo victoria sobre toda potestad diabólica, sobre todo principado. Él estaba teniendo el control y el poder. Cuando el maligno a lo mejor se estaba alegrando que había derrotado a Jesús, nuestro Señor Jesucristo en esa cruz estaba teniendo victoria. No como dijo un líder religioso que dijo esas palabras de que Jesús estaba cuando pasó a la cruz, en el fracaso de la cruz le llamó. Eso es algo erróneo. Cuando el Señor Jesucristo pasó por la cruz, Él estaba teniendo victoria sobre la muerte, victoria sobre el mismo enemigo, es lo que dice la Escritura. Él estaba triunfando para ti y para mí. Y es en ese momento, hermano, hermana, cuando nuestro Señor Jesucristo recupera el dominio para nosotros. Así es que si tú quieres tener dominio en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en cualquier área de tu vida, quieres tener dominio de parte de Dios, necesitas a Jesucristo nuestro Señor. Necesitas rendirte a Jesucristo nuestro Señor. Entre más rendido estés a Cristo, habrá más control en tu vida, más dominio en tu vida. Ahora hay quien se pregunta si a Dios le interesa o no le interesa la humanidad. El Señor dice que por amor dio a su Hijo. El Señor en su palabra dice que tanto nos amó, tan especiales somos para Él, que sacrificó a su propio Hijo. Ninguno de nosotros hubiese hecho eso. Ninguno de nosotros estuviera dispuesto a dar un hijo. A lo mejor usted daría el gato, el perro, yo no sé a quién daría ahí, a alguien que a lo mejor le esté molestando, pero Dios dio a su Hijo unigénito. A Él lo dio, por amor a ti y por amor a cada uno de nosotros. Ahora, gente se pregunta, ¿por qué permite todo lo que está pasando? ¿Sabes? Dios no nos va a obligar a venir a ese círculo de protección que el Señor tiene cuando dice su palabra bajo sus alas. Todos los que desean estar seguros en Cristo pueden venir. Y esa es la invitación que se te está haciendo en este día de Semana Santa, en este domingo de resurrección. Sería una buena decisión el que tú te dieras a Cristo Jesús, te rindieras a Él, le dejaras gobernar tu vida. Él la puede gobernar mucho mejor de lo que nosotros podemos. Ahora déjame decirte que Él ha pagado por cada uno de nosotros, porque alguien pudiera decir, es que yo he hecho estas cosas, he hecho aquellas cosas, y pudiera venir condenación de parte del diablo, haciéndoles creer que no hay esperanza, que no hay salvación. Pero déjame decirte, hay salvación, hay esperanza en Cristo Jesús. Lo que Él hizo, hermano, hermana, lo hizo para ti y para mí. Y vamos a ir al libro de Isaías, a un capítulo muy conocido, unos versículos también muy conocidos, necesariamente hablarlos, escucharlos el día de hoy. Isaías capítulo 53, en el verso 3 vamos a ver cuál es la intención y qué es lo que sucedió en ese sacrificio. Dice en el versículo 3 del capítulo 53 de Isaías:
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro de él, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por vuestras rebeliones, molido por vuestros pecados. El castigo de vuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Eso es lo que sucedió en la cruz del Calvario. ¿Con qué propósito? Con el propósito de la salvación, con el propósito de que usted y yo no fuésemos al infierno, con ese propósito. Por eso, en esta tarde, usted debe de tener bien presente que su Señor lo ha dado todo por usted, y que lo único que usted necesita es entregarle su vida, entregarle su corazón, guardarse limpio y puro para Él, porque la venida de nuestro Señor está cerca. Dice la palabra de Dios que Él sufrió todos estos dolores, y dice la Escritura que nuestras maldades Él las llevó. Él llevó nuestros dolores. Él fue abatido por nosotros, herido por nuestras rebeliones, dice la palabra de Dios. Lo que a ti y a mí nos correspondía, Él se hizo cargo, tomando el dominio, tomando el castigo que nos merecíamos tú y yo. Y Él recuperó el dominio para nosotros, el que nosotros habíamos perdido. Él nunca ha perdido el dominio, Él es todopoderoso, pero lo que nosotros habíamos entregado, el derecho que nosotros habíamos dado al maligno, el Señor lo cubrió en su sacrificio, para que tú y yo fuésemos libres por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor, hermanos, nos habla en el libro de Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Esta es una invitación en este día de resurrección, a que no dejes pasar la oportunidad de la salvación, a que no dejes pasar la oportunidad de descansar en Cristo Jesús. Si tú eres una persona que tiene como 10 dioses, aunque no le llaman dioses, pues tienen 10 seres o 10 cosas a las cuales le rindes culto, solamente enfócate en tu Padre Celestial. Tú puedes venir a descansar en Él. Tú puedes venir a descargar todo eso que está sucediendo en tu vida. Él es celoso, dice la palabra de Dios. Y si tú deseas, hermano, hermana, persona que me alcanzas a escuchar o estás escuchando este mensaje, mejor dicho, yo te invito a que le des tu vida a Cristo. Yo te invito a que te rindas a Él, que te guardes para Él. Yo te invito a que puedas descargar todas tus cargas en el Señor, porque Él ha pagado el precio. Tú estás batallando a lo mejor porque hay alguien en la familia enfermo, ocupado, porque tú por toda esta situación. Estás preocupado a lo mejor por tus hijos, por tu familia. Déjame decirte, todo lo ha pagado el Señor. Estás preocupado por tu matrimonio. Estás preocupado por tus finanzas. Todo lo ha vencido nuestro Señor Jesucristo por ti y por mí. Él ha tenido la victoria para que tú y yo seamos bendecidos. La palabra de Dios dice, hermanos, que Él no tiene pensamientos malos, negativos, mucho menos contra nosotros. Él dice que sus pensamientos son buenos, sus pensamientos son para bendición. Si tú tal vez estás pensando que estás en esa condición porque Dios te castigó, déjame decirte, puedes doblar rodilla, humillarte delante del Padre. Y yo no sé de dónde haya venido lo que estés pasando, pero si tú te entregas a Cristo, Él se hace cargo de esa situación. Y Él te mostrará qué hacer, Él te mostrará hacia dónde ir. Yo te invito a que recibas esta salvación. Cuando nuestro Señor Jesucristo está siendo crucificado, Él dice, consumado es, he pagado el precio que debía la humanidad. He pagado por cada una de estas personas. Por eso es que el homicida, el violador, el secuestrador, el asesino puede venir delante de Cristo y humillarse
y renunciar a esos caminos en los que andaba o anda, y Dios lo puede perdonar. Dios lo puede hacer nueva criatura. Dice la Escritura, de modo que aquel que está en Cristo, nueva criatura es, por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Cristo te ama, Dios te bendiga, y te invito a rendirte a nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, Cristo te ama.